Buenas noches, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a continuar con el avance de temas en esto que es el programa Adobe Illustrator. Bien, ya habíamos visto varias partes de lo que nos corresponde en esta unidad, y ahora lo que vamos a hacer es complementarlas un poco más. Lo último que habíamos visto era precisamente la extrusión, ver cómo hacíamos la revolución alrededor de un objeto, partiendo de una figura vectorial cerrada, ¿no? Y después a este mismo objeto puesto en 3D por revolución, por ejemplo, se le dibujaban caras con diferentes objetos. Entonces, por eso es que habíamos conseguido dibujar una botella y como si tuviera la botella una etiqueta rodeando a la botella. Entonces habíamos conseguido este efecto gracias a las configuraciones que tiene el efecto tridimensionador del programa Illustrator. Bien, ahora lo que tenemos que continuar viendo es precisamente esto de a ver cómo les digo, las fusiones. Las fusiones ya se han visto, espero, en programas similares como el freehand, por ejemplo. De todos modos, si no se hubieran visto, las vamos a ver ahora, ¿no? Las fusiones tienen, a ver, como les digo, la misión de hacer que un objeto pase de de una figura a otra, pero bajo cierto criterio de espaciados, de tal forma que esto va creando le llamaremos un efecto. Entonces, para esto precisamente vamos a preparar un documento en el cual vamos a trabajar. Entonces, para entenderla, inicialmente necesitamos dos figuras, ¿no? Dos figuras pueden ser la misma o diferentes, y la idea de esta fusión es que pase, que la forma vaya transitando de la forma como se ve en un inicio a la forma que se vea en el otro extremo, digamos. A ver, para hacerlo más didáctico, vamos a crear una figura simple, así como un rectángulo puede ser, ¿ya? Con algún color que sea diferente del blanco. Y también creamos otra figura, puede ser un círculo, ¿sí? Que estén separados para que podamos ver qué pasa. Y le pondremos un color que no sea el mismo, sino uno diferente, ¿ya? Muy bien. Entonces, agarrando estos dos objetos, ojo, tienen que estar agarrados a ambos objetos para que el efecto se pueda aplicar, ¿sí? Entonces, agarrando ambos objetos, lo que hacemos es entrar a este menú que está en la parte de arriba, el tercero, que dice objetos, y ahí buscamos la opción que dice fusión. Donde dice fusión existe bueno, de momento, en este caso están dos opciones activadas, ¿no? Una que dice crear, la otra que dice opciones de fusión, y bueno, las que están desactivadas nos dicen soltar, expandir, reemplazar lomo, invertir de frente a fondo. Entonces, fíjense cómo inicialmente trabaja esto. La idea es que la figura, que es en este caso cuadrado, o rectángulo, perdón, vaya transitando, como les había dicho, hacia
hacia la otra figura, en este caso el círculo. Bien, para tal efecto vamos a seleccionar ambos objetos, nos vamos a donde dice objeto, y primero lo que tenemos que hacer es configurar, digamos, cómo va a pasar el objeto rectángulo a ser objeto círculo. En este caso me voy a donde dice opciones de fusión, y dentro de opciones de fusión voy a hacer una bueno, por defecto está esto en suavizar color, ¿no? Pero yo lo voy a aplicar pasos especificados. Con pasos especificados, ahora está en 8, yo le pondré a 15, por ejemplo. Y orientación que esté así nomás, porque en este caso no se va a notar. No se va a notar mucho la orientación, ¿sí? Y si quieren le tiquean el cuadradito que dice previsualizar, o de lo contrario le ponen OK directamente. Bueno, cuando hayan puesto OK, la fusión no se va a dar todavía, ¿no? Porque solamente la hemos configurado, todavía no le hemos dado la instructiva de que se vaya a crear. Entonces, para que se vaya a crear tenemos que ir nuevamente a objeto, y donde dice fusión tenemos que hacer clic en donde está el término crear, y con crear recién hace esta transición, ¿no? En este caso la fusión ha ido desde bueno, como si estuviera en el frente el círculo, y gradualmente el círculo va teniendo más aristas y al final se vuelve un rectángulo. ¿Qué pasa si quisiera invertir esto? Entonces a eso es a lo que le llamamos invertir lomo, ¿sí? Ahora, si quiero que el rectángulo esté delante, o dé la sensación de que esté delante y luego el círculo, entonces nosotros le hacemos un clic en donde dice invertir de frente a fondo, y así el objeto que parecería estar detrás, como era el rectángulo, ahora parece estar adelante, y el círculo que antes estaba adelante ahora parece estar atrás. Bien, otro detalle que podemos verificar en esto que ya se ha aplicado es que podamos contar el número de pasos por los cuales ha ido fusionándose desde que era rectángulo hasta que se vuelve círculo. Entonces, si contamos, van a ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pasos en los cuales ha cambiado el rectángulo para ser círculo. Bueno, en caso contrario, si el círculo está arriba y el rectángulo abajo, igual también van a repetirse los mismos 15 pasos. Y eso se puede modificar. Por ejemplo, podemos volver a ir a fusión e ir donde dice opciones de fusión. Y en ahí nosotros habíamos puesto 15 pasos, ¿verdad? Los que también habíamos contado. Entonces, si yo le varío este número de 15 pasos a uno mayor, por ejemplo 50, y le pongo OK, bueno, tenemos algo diferente, ¿no? ¿Y qué tal si le cambio donde dice, bueno, en opciones de fusión nuevamente,
Si le cambiamos en donde dice pasos especificados, ¿no? Y le decimos suavizar color y le pongo OK. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se han aumentado más fases todavía de transición de una forma a la otra y también la transición de un color a otro. Pero cuando nos dice suavizar color, quiere decir que no es tan tosco el cambio de un color hacia el otro. En este caso no se verifica mucho eso porque cada pieza, cada objeto tiene activado su trazo. Pero si nosotros desactivamos el trazo, a ver, voy a agarrar yo solamente el rectángulo. Bueno, no me deja hasta que no le ponga un comando que es soltar fusión. Vamos a probar. Nos vamos a fusión y soltar. Dice. Ya está. Ya está soltado y los objetos siguen siendo independientes uno del otro. Yo le voy a quitar el marco, mejor dicho, el trazo, y en ambas piezas, ¿no? Tanto al rectángulo como al círculo. Entonces lo que hacemos es seleccionar el objeto, ver que esté activado el trazo y luego desactivar el mismo. Lo mismo hacemos para el círculo. Primero le hago clic en el círculo, en la parte donde está el relleno y trazo, activo el trazo, hago un clic y donde está un cuadrado en fondo blanco con una línea diagonal roja, le hago un clic, que quiere decir ninguno. Eso quiere decir que no va a tener ningún trazo el objeto. Ahora sí, los objetos, mejor dicho, los objetos están libres de trazo y la transición de un objeto hacia el otro va a ser diferente. Entonces, para eso selecciono nuevamente los dos objetos y me voy al menú donde dice objeto para activar la opción que dice fusión y dentro de esta le pongo crear. Como antes ya había especificado en opciones de fusión, se va a mantener el valor, el espaciado, ¿no? Que dice suavizar color. Entonces le ponemos crear. O sea, primero a fusión, primero a objeto, luego a fusión y después a crear. Ahora, el paso de un color al otro es, como el nombre que habíamos leído antes dice, es suavizado. Y no se nota, no se notan cortes o saltos abruptos en esta... parece una degradación también, ¿no? No se notan saltos abruptos en esta idea de opción. Ahora bien, si yo quiero hacerle cambios, solamente le activo haciéndole clic dentro de cualquiera de los objetos y una vez que lo tengamos seleccionado, nos vamos a objeto, nuevamente a fusión y hay una opción que dice opciones de fusión. En ahí le puedo seguir cambiando otros valores. Por ejemplo, dice suavizar colores donde estábamos. Ahora yo quiero pasos especificados. Y en un costado dice 109 pasos. Entonces, en esta opción anterior que estaba activada lo que decía pasos suavizados, entonces se diría que, suavizar color, se diría que ha habido también más de 100 fases para que llegue desde el color del rectángulo, en nuestro ejemplo, hasta el color del círculo en el otro extremo. Ya, entonces teniendo esto de pasos especificados activado, yo puedo cambiar el número que por defecto me muestra. A ver, voy a poner un valor como 60. Y
¿ok? Ya está. Bien, con 60 no se nota gran cortes abruptos todavía, ¿no? Entonces le vamos a cambiar a otro valor mucho más pequeño. Voy a poner pasos especificados y le voy a poner 30. Y veamos qué pasa. Bueno, ahí todavía se va notando un poco. A ver. Entonces en fusión volvemos a cambiar los valores de los que estaban... bueno, está en suavizar color, ¿no? Cuando está en suavizar color siempre va a ir de a poco haciendo la transición. Entonces le voy a poner pasos especificados y le pondremos un valor un poco más pequeño. Por ejemplo, pueden ser 20 como pasos especificados y ok, le pongo y ahora sí. Ahora vamos a ampliar y verificamos si realmente ha habido una idea de menos fases para llegar a la otra figura, ¿no? Si fuera necesario y disminuirle a valores más pequeños, también se pueden hacer. Y a través de esto podemos conseguir otro tipo de objetos con los que estemos diseñando algo. Entonces yo lo voy a cambiar a pasos especificados. Está en 109, ahora le voy a poner 10, que es un valor súper pequeño, pero van a notar que sí se nota en el diseño que estamos elaborando. Y así, si contamos, van a ser evidentemente 10 fases. Y así es como conseguimos las fusiones. Luego vamos a hacer un ejemplo muy práctico que nos va a dar más luces acerca de cómo podemos hacer cómo podemos aplicar las fusiones a un ejemplo en particular. Bueno, espero que hayan podido hacer el mismo estilo de fusión o parecido. Y si no, vamos a seguir haciendo una aproximación a través de otros ejemplos. Bueno, entonces hagamos el otro ejemplo que les había mencionado para fijar bien esto de de cómo serían manejadas en diferentes aplicaciones las fusiones, ¿no? Fíjense lo que vamos a hacer. Primero voy a crearme una
una figura que es esa más o menos. La voy a corregir en sus puntos, voy a ampliar un poco, la vamos a corregir para que no haya, para que se trate de, bueno, para que tratemos de ser lo más simétricos posibles. En este caso, si quiero hacer correcciones si quiero tener herramientas que me sirvan en la simetría, puedo usar las reglas, ¿no? Pero hay que activarlas todavía. Entonces, para eso nos vamos a donde dice ver y debe haber un lugar que diga reglas. Efectivamente, casi al medio dice reglas. Y dice aquí mostrar reglas y cambiar a reglas globales, mostrar reglas de video, y nosotros le ponemos mostrar reglas nomás. Con esto activado y alejándonos un poco, yo voy a hacer un clic sostenido desde la regla, en este caso la vertical, y le pongo lo más al medio que se pueda de mi figura. Y esa es una línea auxiliar que es paralela a una de las dos reglas. Puede ser la horizontal o la vertical. Bien, tenido esto, agarro el objeto central para que esté ubicado en ese lugar. Ahora, si quiero ser mucho más simétrico, entonces puedo agarrar el objeto que define la curvatura y hacerle algún cambio. Con el cambio hecho, mi figurita que estaba agarrando antes ya aparece más simétrica. Muy bien, ya habíamos conseguido la forma lo más simétrica posible de esta pieza, y después hago la siguiente figura. Voy a hacer una figura que esa es mi figura inicial, que tiene que irse repitiendo desde uno de los extremos hasta el otro, y lo voy a dibujar aquí. Entonces lo voy a hacer lo más próximo posible y luego la corregimos, ¿sí? Pero para que se nos entienda mejor, le voy a poner otro color y así diferenciado va a ser más fácil trabajar con esta otra pieza. Entonces le voy a hacer unos pequeños ajustes. Ya, para que me permita ver el fondo, le estoy activando la línea, el trazo, y después lo voy a desactivar y le voy a poner solamente relleno. Esto es para que pueda estar jugando con esta herramienta alrededor de la figura que es la que tiene que ir paralela, digamos, a uno de los bordes. Muy bien, como indicaba antes, en esta figura yo he fabricado dos figuras casi paralelas a los bordes, una que es la del lado izquierdo y la otra del lado. Por si acaso, la figura solamente que he creado es la del lado izquierdo, y para el lado derecho solamente la he copiado y pegado, y después le he aplicado la herramienta que tiene el Illustrator, que se llama reflejo. Bueno, entonces si se fijan, el lado izquierdo de esta figura es una nueva figura creada vectorialmente con la herramienta pluma,
Y bueno, para que se diferencie un poco más del fondo blanco, le voy a poner un color más oscuro. Ya y al color naranja le voy a poner un naranja más claro. Y bueno, ya están diferenciados. Ahora sí, yo agarro esta pieza de la izquierda y la tengo que copiar al lado derecho. Para esto puedo copiar con control C y pegar con control V chica, ¿no? Ya tengo la otra pieza separada de su anterior posición y diferenciada de la anterior pieza también. Entonces a esta figura tengo que voltearla, ¿no? Pero para que sea exacto el reflejo, me voy a la herramienta que dice reflejo. Por si acaso, reflejo está junto con la herramienta rotar en las barras de herramientas del lado izquierdo del programa Illustrator. Entonces yo activo la herramienta reflejo y le hago un clic sostenido como si estuviera girando. Por si acaso me va mostrando el programa cómo va quedando el reflejo. Y si yo quiero forzar hacia ángulos bien definidos, entonces mientras iba girando la herramienta reflejo, tenía que tener presionada la herramienta, el botón. Entonces con el botón Shift presionado puedo hacer que, en este caso, la herramienta reflejo vaya saltando en ángulos conocidos, ¿no? O sea, por decir 90 grados, 45, 125, 180 y así. Con el modo en que necesitamos el reflejo. Ya tenidas estas piezas, selecciono ambas. La selección la hago haciendo clic con el botón izquierdo, pero teniendo presionado la tecla Shift. Con la tecla Shift presionada, puedo hacerle un clic a una de las piezas y luego un clic a la otra pieza, entonces ya tengo ambas piezas seleccionadas. Una vez hecho esto, me voy a donde dice objeto y dentro de objeto nuevamente a fusión. Tengo que configurar primero esto y me voy a ir a opciones de fusión. En opciones de fusión, porque en el anterior ejemplo usamos esto, está en pasos especificados y dice 10 pasos especificados. Lo voy a dejar en pasos especificados como está y en vez de 10 lo voy a poner 20. Y lo voy a poner alinear con la página. Y ok. ¿Listo? Bueno, no hizo nada, ¿no? Pero si le hago, si me voy nuevamente a objeto y hago clic en fusión y dentro de fusión crear, entonces fíjense lo que he logrado. Bueno, la figura ha ido creando una especie de efecto, ¿no? Pero voy a retroceder un paso y le vamos a dar otro valor o de lo contrario me mantengo en como está, pero voy donde dice objeto, fusión y opciones de fusión. Estaba en 20 y yo le voy a bajar el número a un 10. Entonces con 10 fíjense cómo ha ido variando mi figurita. ¿Sí? Ahora bien,
Entonces podemos seguir cambiando los valores de fusión y tenemos interesantes efectos que resultan de todo esto, ¿no? Estaba en 10. ¿Qué tal si le bajo más todavía, unos 5 pasos? Entonces me parece así. ¿Sí? Entonces, gracias a la fusión, si se han dado cuenta, podemos hacer este tipo de efectos que nos van dando más, de figuras, ¿no? Bien, también podemos cambiar dentro de fusión esto que dice invertir lomo. Y fíjense cómo es que le va haciendo el cambio. Entonces así podemos crear efectos interesantes a base de esta herramienta que se llama fusión. Vamos a hacer un ejercicio diferente para ver un poco más en detalle de también cómo podemos hacer que la función que nuestra función funcione. Y en este ejercicio vamos a jugar con la herramienta 3D y también con la herramienta fusión, y también con otras que son alusivas a la creación de este tipo de figuritas. No encuentro mi ejemplo, pero lo haremos directamente aquí en la pantalla. Fíjense, primero voy a buscar vamos a hacer la idea de una caja que tenga brillos y sombras. Entonces, para este efecto voy a crear primero un rectángulo que va a simbolizar mi tapa. Sí, voy a crear un rectángulo. Esa va a ser mi tapa, y luego el contenido tiene que ser algo parecido también. Y es diríamos el grueso de la caja. Entonces a esta caja, voy a fabricar primero la caja, ¿ya? Tenemos la caja y le voy a poner un color, rojo, pero sin trazo, ¿sí? Lo mismo en en la tapa, va a ser igual, del color rojo, pero sin trazo, ¿sí? Y agarro este elemento rojo que va a ser como que la caja principal, y le pongo, haciendo un repaso a esto que habíamos visto, le pongo 3D y le pongo extrusión y biselado. Le pongo previsualizar para ver cómo me está saliendo, y la profundidad de extrusión lo voy a
que se note que es una caja. Creo que es muy grande. Inferior. Aún sigue siendo un poco grande, porque no parece que fuera algo más cuadrado, sino un poco alargado el valor, y ahí estaría, creo, mejor. Y después donde dice perspectiva, que está de momento en 0%, lo voy a poner así, ¿sí? Aún así esto lo voy a bajar un poco más, y ya tengo mi cajita. Pero no tengo bien iluminados ni el frente ni el costado, y peor el fondo. Entonces le voy a aplicar otra vez el efecto, yendo a apariencia y nuevamente los lugares para configurar, y le pongo más opciones. Donde dice más opciones, la luz está yendo de una de las esquinas. Entonces yo lo voy a cambiar el punto de origen de la luz un poco más al frente, así. Va a ser una luz de frente, y le voy a crear otra luz, pero en arriba. Ya, así. Algo así va a ser mi cajita. Y le pongo OK. Ahora bien, en esta caja yo voy a crear un brillito aquí donde está uno de los bordes, y ese brillo lo vamos a conseguir a base de precisamente la herramienta fusión. Me voy a dibujar una línea, voy a dibujar unas líneas más o menos como se ve, que van a ser coincididas con el borde, hasta ahí, y aquí le voy a hacer una curvita. La voy a ampliar para que tengamos mayor manejo de la curvatura esta, y ahí la curva la pongo por ahí, y listo. Modifico los puntos como para que sean el borde de la cajita. ¿Ya? Y luego me fabrico otra pieza similar. O mejor dicho, la copio y pego, ¿no? Pero esta otra pieza similar la voy a volver... Ay, se salió. La voy a volver más ancha. Siendo ancha va a ser algo así. ¿Ya? Luego necesito que la pieza anterior esté más arriba que esta otra pieza. Entonces eso lo voy a modificar nomás con los configuradores que nos da la herramienta fusión. Entonces necesito que, como dije antes, esta pieza esté delante, ¿sí? Porque de momento está detrás. Le voy a cambiar el color para que no nos confundamos, y tenemos que hacer que esta pieza esté, la pieza delgada que esté, tiene que estar un poco más, tiene que estar encima de la pieza ancha. Para eso me voy a donde dice capas, y dentro de capas dice capa 1. Entonces despliego ese triángulo que tenemos de configuración, y me aparecen estas opciones. Entonces ahí
agarro la capa esta y la voy a cambiar de lugar y ya está. Entonces la capa delgada está encima de la capa gruesa. A la capa gruesa le voy a dar el mismo tono que tenemos aquí en el fondo, pero haciéndole primero memorizando el color del fondo con la herramienta cuentagotas. Memorizo el color y este color le tengo que aplicar a esta herramienta. El color no está siendo todavía procesado, entonces lo que también hago en este caso es agarrar el elemento que ha sido generado por extrusión y le hago un truco, diríamos, que se llama expandir apariencia. Y con expandir apariencia, cada objeto, una vez que haya aplicado la instrucción de expandir apariencia, le hago un clic con el botón derecho dentro de la pieza y tengo que activar el comando que dice desagrupar. Con desagrupar activado, cada pieza tiene que ser independiente. ¿No? Entonces, siendo independientes, ya el color se fija y puedo memorizar recién el color de la pieza. Memorizo el color y me voy a la pieza principal roja, a la que quiero poner el mismo color. Ya. Listo. Ahora bien, selecciono la pieza blanca cortita y la pieza roja curveada grande y le aplico la herramienta fusión. Me voy a objeto, dentro de objeto me voy a fusión y le pongo a opciones de fusión para configurar cómo va a ser esto. Le voy a cambiar aquí al efecto que estábamos usando antes y le voy a poner suavizar color. Y ok. No ha pasado nada, pero volvemos al mismo lugar y volvemos a entrar a fusión y le ponemos crear. Y listo. Ya se ha creado mi lógica de un brillo que se diría desde el borde de la cajita hacia el costado. Y como está puesto el lugar que dice fusión, entonces me da la alternativa de jugar con estos valores. Con estos valores de transición de un color hacia el otro. Y también puedo hacerle algunas modificaciones, ¿no? Si es que es necesario. Por ejemplo, le voy a poner esto así y esto así. Y ya está. Entonces tengo un brillito que va mezclándose desde el borde, que sería mi cajita, hasta este lugar. Y también lo interesante de esto es que puedo cambiarle de color. ¿Qué tal si no quiero que sea un blanco puro, sino que sea un poco más inclinado al color rojo? Y eso le va dando más realismo a esta pieza. Puedo copiar y pegar esto para hacerlo a este costado también, o de lo contrario fabricar otro en este costado para que
mi lógica de luz, sombra y de transición de transición por pasos desde este lugar de la luz hasta mi sombra sea gradual, como ya habíamos visto en este frente. Entonces me voy al costado y le aplico el mismo principio, ¿no? A modo de hacer recuerdo en esta práctica, agarramos la herramienta pluma y con pluma nos vamos nos vamos desde el borde hasta el otro borde. Lo estoy haciendo un poco abajo para que no se... ¿Listo? Para que no haya para que luego lo vuelva a poner nomás en su lugar y le haga la curvatura necesaria para lo que necesito, ¿sí? Ya está. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice para el otro lado, lo voy a copiar y pegar, y a esta nueva pieza le voy a poner en el lugar que tiene que estar. Pero creo que algo falló aquí. No están coincididas en las esquinas, entonces vuelvo a modificar los puntos editables, cosa que ahí tiene que estar agarrado. Si no agarra directamente con la tecla Shift activada, se hace la pieza, ¿no? Lo voy a copiar y pegar y ya tengo mi otra pieza exactamente coincidida con la inclinación de la línea que es el lateral de la cajita que estamos fabricando. Yo agarro una de las partes y ya decía que agarro una de las partes y le hago crecer. Como tiene y conserva los atributos del diseño de la figura vectorial, que serían los proyectores de curva, entonces esos me ayudan a que mi pieza sea o esté ubicada en el lugar que realmente necesito. Y aquí lo mismo, me voy a capas y tengo que ordenar nuevamente mis piezas. Entonces esta que está abajo la subo arriba y ya. Y a esta le voy a poner un color, no le voy a poner un color blanco, sino le pongo un color del blanco con una tendencia a un rosado súper claro. Ya está. Agarro las dos piezas, la pieza grande, ancha, y la pieza delgada, y me voy a donde dice fusión. Como ya había definido los parámetros de la fusión para el otro caso, entonces puedo poner directamente crear. Y ya está mi pieza construida así. Pero aquí tengo un problema, el color de la pieza lateral no coincide con el color de la pieza nueva que he fabricado. Entonces hay que antes de hacer la fusión uniformar el color. Retrocedo un paso antes y me voy a seleccionar la pieza y luego a donde dice cuentagotas. Con cuentagotas le hago un clic solamente a la pieza de la cual quiero copiar el color y ya está. Selecciono ambas piezas y yendo nuevamente a donde dice objeto, activo fusión y directamente crear. Entonces aquí recién se ha hecho esa lógica. Sí, entonces mi cajita ya tiene la apariencia de que fuera un poco boleada o algo así en la parte de arriba por lo menos, y después que va bajando gradualmente este brillo.
en dos partes esta pieza del fondo y a cada parte hacerle una degradación. Entonces, ¿cómo divido esto así? Me voy a fabricar una línea nada más que sea de forma vertical. ¿Sí? Esa línea la voy a trasladar a donde necesito que se haga el corte, que va a ser coincidido en una de sus esquinas, y le pongo en trazado dividir objetos debajo. ¿Ya? Bueno, aquí tengo un problema. Se han dividido demasiados objetos que no me conviene mantenerlos así. Entonces la línea esta la voy a subir un poco más, o mejor, agarro la pieza esta y agarro la línea que debería estar por acá, ¿ya? Y la línea que vaya solamente ahí. Listo. Como no están los otros objetos debajo exactamente de esto, entonces no va a haber mucho problema en que les afecte, y solamente le va a afectar a esta especie de rombo aplanado. Y probemos. Me voy a objeto, trazado, dividir objetos debajo, y ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué he conseguido con esto? Fíjense, tengo un objeto A que está hacia la derecha y otro objeto hacia la izquierda. Entonces selecciono ambos objetos para que vuelvan a su posición. Incluso le puedo poner cierta separación. Listo. Ya se ponía cierta separación para que hagamos que de cuenta que con esa separación compensamos el espesor de nuestra cajita. ¿Sí? Bueno, aquí existen algunos pequeños errores, por ejemplo, como el que uno de los puntos se está metiendo muy a la esquina del otro que no le corresponde, pero eso sí es una cuestión de configuración del punto en cuestión que se puede modificar. ¿Sí? Lo mismo en el otro lado. Entonces, de esa forma modifico los puntos para que estén en el lugar adecuado. Y lo mismo verifico en la otra parte de mi cajita, y así obtengo lo que necesito. ¿Ya? Entonces ya está mejor esto. Muy bien, entonces aquí a la pieza esta que está a la derecha y que representa el lado interior pero de fondo, le voy a aplicar una degradación
como ya está en rojo, la degradación que vaya de un rojo a un rojo más claro, o al revés, de este rojo oscuro a uno más claro hacia arriba. Entonces activo la herramienta de degradación, le aplico, pero necesito que la degradación sea en este sentido, ¿sí? Y con esta degradación bien, con esta degradación, decía, de la pieza, me tengo que cambiar los colores a los que necesite. En este caso aquí le voy a poner un color, necesito saber qué color es. Lo interesante de esto es que ya vienen los colores con alguna normativa del color, y con eso ya es posible llegar al mismo color. Ya tengo el color y mi degradación está de un color hacia el otro. Aquí lo que tengo que hacer es solamente darle el tono necesario como para que se note cierto efecto de luz sombra, y ya estaría más real mi cajita, ¿sí? Agarro el otro pedazo y de igual forma le voy a aplicar una degradación, ¿no? Bien, lo interesante de esto es que los colores anteriores se van a repetir y solo es configurarle de esa forma. Ya tendría mi idea de una cajita que tiene un fondo. Y poniéndole detalle así como el que puse, me da una idea de que un lado se diferencia del otro. Y así estuviera trabajando con mi cajita de... puede ser una caja sorpresa, una caja de regalos o algo parecido. Entonces, ya tenemos y hemos aplicado en este ejemplo la idea de una de cómo podemos manejar esto de la fusión, cómo podemos jugar también con las degradaciones para que le vayan dando un efecto, digamos, interesante a una pieza que se ha generado en base solamente a un cuadrado, ¿sí? Ahora voy a agarrar esta pieza del costado y vamos a fabricar una
una especie de tapa, digamos, para esta figura que estamos fabricando. La tapa, a ver, la vamos a generar igual con el efecto 3D, en este caso extrusión y biselado. Y un segundo, no veo, así que lo voy a trasladar esto a un costado para que sea fácil la visualización. Me voy nuevamente al objeto 3D y extrusión y biselado. Una vez ahí le pongo previsualizar para ver cómo nos está quedando nuestra tapa. Puede ser la tapa ahí a un costado o puede ser arriba, ¿no? Si estuviera arriba, bueno, en cualquier caso le tengo que poner un factor de perspectiva. ¿Ya? Y bueno, yo lo voy a girar para que nuestra tapa esté como si estuviera abierta en relación a la caja, ¿no? Si está más o menos abierta, le voy a aumentar la perspectiva para que la sensación de profundidad sea mayor. ¿Sí? Ok. Y le pongo ok. De momento no estoy jugando con aún no estoy jugando con ¿cómo se diría? No estoy jugando con con la iluminación, pero ya vamos a ver, volviendo nuevamente a apariencia y haciendo algunos ajustes, cómo podemos jugar con esta iluminación de esta caja. Nos vamos a previsualizar siempre en caso de que hubiera salido algo mal y a corregir, ¿no? La extrusión también está en 50 puntos, lo voy a poner a 80 y tenemos que con eso compensar el tamaño de la tapa. Mejor le pongo 100. Así va a parecer como si estuviera creciendo. Pero la perspectiva no me acompaña, entonces le voy a cambiar a este valor y está mucho mejor. Le pongo, si queremos, cambiamos el lugar de donde se origina la luz y puedo crear otro punto para que me genere otro lugar de iluminación y ya tendría lo necesario. Le pongo ok y ya está. Le muevo hasta donde tendría que estar mi tapa. Y bueno, tendría que ir jugando con algunos otros valores para que se asemeje al tamaño real que necesito en la tapa. Bueno, creo que ahí está más creíble y es cuestión de girarle solamente unos pequeñísimos grados y ya estaría mi tapita. Da mucho. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo podemos jugar con la herramienta Fusion para crear interesantes efectos a objetos que en este caso son
generados por la herramienta extrusión y luego alterados por la herramienta que se llama expandir y después efecteados con la herramienta que se llama fusión para crear estas ideas de luces, sombras y degradación de colores, pero más personalizadamente. Y también desearles que tengan un buen inicio de semana para que sigamos batallando en esta pandemia, pero sigamos sanos. Bueno, hasta la siguiente clase y cualquier comentario me lo pasan al entorno del Microsoft Teams. Entonces, sería bueno que ustedes también hagan una idea de esta cajita y me lo envíen como fotografía hasta a la parte de archivos de Teams. Mejor si viene acompañado de su nombre completo. Bueno, entonces, hasta la siguiente clase. Chao.